Muy buenas noches, estimados estudiantes de sistemas de base de datos. ¿Me confirman si se escucha? Por favor, pulgar arriba. Si escuchan, perfecto. Pulgar arriba también si ven mi presentación. Perfecto, muy bien. Estimados todos, sean bienvenidos. Sé que alguna complicación impidió que estén conectados a la sesión previa, pero los recursos ya están disponibles. Yo estoy en proceso de habilitación para que ustedes puedan acceder. Comentarles, es más, voy a dejar de compartir lo de la clase de hoy para de esta manera sincrónica comentarles un poco y a su vez también decirles dónde están los recursos, de dónde provienen y cómo es la clase que vamos a tener durante este semestre. Nosotros tenemos dos momentos, uno sincrónico y otro asincrónico. Yo he tenido ya esos recursos compartidos con ustedes, pero entiendo que aún no los puede visualizar. Por lo tanto, yo voy a enviarles un enlace por el chat para que usted procese las clases que han sido realizadas. Sin más, yo procedo a explicar la clase en lo que corresponde por el día de hoy, porque el resto ya usted lo va a tener en la plataforma en el transcurso de la semana. Sé que usted tiene una asistencia que es opcional, pero no es opcional revisar los recursos de aprendizaje y desarrollar las actividades que se plantean en la plataforma, que a partir de la semana en curso ya usted los tendrá disponibles. Le resumo, nosotros vamos a dividir en dos momentos esta asignatura. El primer parcial, donde revisaremos lo que es modelamiento de datos, y el segundo es el parcial, donde veremos la parte más práctica apegado a los motores de base de datos, donde trabajaremos en el lenguaje estructurado de consultas. Eso también está disponible ya en los recursos que usted tiene disponibles. Vamos pues a la clase específica de esta semana. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Lo saludo el presidente. Una consulta, por favor. Lamentablemente no tenemos el link de clase para entrar al Meet. Este link que entramos es de Sí, primero. sé que ese enlace sí, lo acabo de decir. Por favor, me gustaría una atención y si hay alguna situación diferente a lo que yo digo, aprovechar este momento sincrónico. Ok, Antonio, lo he dicho, que eso va a estar disponible en el transcurso de la semana. Bueno, un momento específico para alguna consulta adicional a lo que yo he dicho. Los recursos, le he dicho, lo va a tener esta semana. Le he dicho que vamos a tener la clase y el desarrollo de cada uno de los parciales como el contenido general está. Y que yo en este momento le voy a proceder a compartir al menos la clase asincrónica del día de hoy, ¿sí? Y también la clase asincrónica que usted tenía de la semana anterior, para que mientras se habilita, que digo es cuestión de horas, usted lo tenga disponible. Entonces, en este momento, usted tiene aquí el enlace, clase asincrónica 2, que son muy breves, son muy cortas. Básicamente lo que hacen es indicarle qué es lo que tiene que hacer durante la semana. Clase asincrónica 2 de esta semana, allí la tiene. Luego yo le voy a colocar, acto seguido, clase asincrónica de la semana anterior. En este momento y decirles que yo pondero mucho la revisión de los recursos y que
yo manejo un canal en YouTube donde está todo el curso desarrollado y que también yo manejo esas estadísticas de acceso y de lectura, perdón, de ver los videos. Entonces yo veo allí cuántos yo tengo en este curso. Tengo no 113 estudiantes. Entonces yo espero que estos 113 estudiantes vean estas dos clases asincrónicas que ya han pasado y que en el comentario al menos pongan un like. Entonces yo veré. Entonces aquí verán en las estadísticas 113 personas, al menos de 113 más alrededor de 200 personas que deberán revisar y poner algún comentario al respecto. Clase asincrónica. Luego, la clase sincrónica, como algo ocurrió y no se conectaron la semana previa, pero yo sé que estábamos al inicio, pero no podemos dejar de ver los recursos que también fueron ya expuestos esa semana. Entonces, para ello, yo también les tengo ya ese material que ya se vio. eh, es posible que este que le comparto ahora difiera un poquito del que tiene usted definitivamente en su plataforma, pero la esencia es lo mismo. La clase de la semana anterior, donde se explican los conceptos de la introducción a base de datos, es el tercer enlace que tienen allí. Entonces ya tenemos allí algunos recursos que procesar. Es más, las mismas clases asincrónicas le dicen a usted recomendaciones acerca de eh, otros recursos que tiene que procesar. Dicho esto, también quisiera comentarles que en la sincronía todos pueden participar. Es más, yo tributo muchos puntos de actuación en función de las clases que se dan o de lo que se resuelve o sale durante las clases. ¿Qué más? Para poder actuar, sí o sí, allí necesito sí cámara activa para poder consultar, para poder preguntar. Durante el desarrollo del curso no hay problema de la clase que usted tenga su cámara activa, pero para interactuar por respeto a sus compañeros y todo lo demás, necesito que active su cámara. Solo en las intervenciones, cuando vayan a hacer una pregunta o cuando son consultados por algo, va a actuar. Ok, dicho esto, comentarles que en la parte del modelo virtual, nuestro proceso sincrónico, debemos aprovecharlo. Es una clase magistral, temas puntuales. Ya usted tendrá plataforma con recursos de aprendizaje adicionales. Todos estos enlaces que he compartido con usted, en esta semana los va a tener disponible ya en el aula virtual y los podrá ver. Mientras se habilita esto en las próximas horas, ya usted lo tiene aquí. Dicho esto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Al no existir preguntas, voy a empezar la clase preparada para el día de hoy. Muy bien, nosotros vamos a seguir revisando conceptos básicos en esta unidad inicial que es titulada Introducción a las bases de datos relacionales. Se suponía debemos hacer una actividad sincrónica, la vamos a dejar diferida para la siguiente semana, una vez que usted haya procesado la clase anterior y esta del día de hoy. Hoy seguiremos trabajando en el resultado de aprendizaje que consiste en que usted
va a lograr describir los conceptos básicos de base de datos de forma coherente. Trabajaremos los subtemas, la evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivos y los problemas del procesamiento de datos en un sistema de archivos. La sesión previa abordamos ya los subtemas 1 y 2 dentro del tema de los conceptos básicos de base de datos. La motivación principal para el día de hoy es definir las bases conceptuales y el alcance del curso, que es algo que a lo largo de cada una de las clases iniciales yo le voy haciendo énfasis para que sepa a dónde vamos. Dentro de este esquema, seguro, usted ha escuchado hablar la parte teórica de sistemas de archivos, pero vamos un punto más atrás. Antes usted tenía una carrera que se llamaba Ingeniería en Sistemas, o Ingeniería en Sistemas Computacionales, o Sistemas de Información. Seguro que usted aquí son aficionados al fútbol, más de uno. Algunos serán barcelonistas, otros melecistas, otros de la Liga de Quito, diferentes. Y podemos citar en el último partido, digamos, el sistema ofensivo de Emelec no es de lo más eficiente, por lo tanto perdió. Creo que perdió 1 o 2-0. Listo. Dice, el sistema judicial de nuestro país es bastante deficiente. Sí. El sistema de gobierno que implanta el actual presidente no es el más adecuado. ¿Ok? Y entonces, dentro de este contexto, muchas son las formas en cada uno de los aspectos de nuestra vida donde se aplica el término de sistemas. En esa dinámica, vamos a una definición general de lo que es sistemas. Usted como informático, profesional de tecnología de la información que va a hacer, debería tener una lectura obligada, se la escribo en el chat para que lo sepan, que es la teoría general de sistemas. Es donde se explica todo este esquema sistémico y cómo operan los sistemas. Los sistemas tienen su base en el origen definido por Bertalanffy en la biología. Entonces, a partir de allí, hay una definición formal que yo les voy a dar y que aplica a todos los sistemas que he mencionado. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos o de partes que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Piense usted en cualquier sistema, sea informático o no, cae dentro de esa definición. Cuando hablamos de un sistema de archivos, nosotros podemos hablar de un componente básico de un sistema operativo que a su vez aglutina otros componentes o subcomponentes que lo que hacen es administrar la operación en un computador. A partir de allí es que nosotros debemos trabajar con esa definición. Entonces, en los sistemas de archivos, la definición del sistema de archivos aplicados al sistema operativo, que para nosotros es muy importante saber que existen algunos motores de base de datos, como se mencionaron en la clase anterior. Hay sistemas muy robustos de licenciamiento o de pago y otros de código abierto o de open source. Y hay estos sistemas de base de datos que trabajan en más de una plataforma o sistema de archivos. Siendo así, el componente más importante es el determinar sobre qué sistema operativo voy a montar mi sistema de base de datos, porque dependiendo del sistema operativo, el desempeño o rendimiento, como usted lo puede conocer, de un motor de base de datos es mejor o con algunas otras limitaciones. Los sistemas operativos Microsoft tienen un sistema de archivos. Los sistemas operativos Linux tienen otro sistema de archivos. ¿Sí? Con ventajas y desventajas, principalmente los sistemas de base de datos en la actualidad
sobre todo los de código abierto o los de open source, corren sobre servidores de esas mismas condiciones que son Linux. Ok, en cambio, los productos Microsoft corren, hay una base de datos de Microsoft que es el SQL Server, ellos corren mejor sobre su sistema operativo propio. Ok, un sistema de archivo básicamente lo que haces es, ya sabemos, un conjunto de elementos, controlar el almacenamiento, cómo se organizan y cómo se recuperan los datos de un dispositivo de almacenamiento. Eso es lo que estamos revisando en esta parte inicial de este curso. Entonces, como anticipé, es un conjunto de elementos que tiene unas estructuras, donde está una tabla de asignación de archivos, donde está la lista de los archivos que se encuentran en, en una estructura de directorios, en un disco, en un computador, y en esa tabla de asignación de archivos, usted tiene la asignación del espacio específico de ese archivo, en qué parte del disco se encuentra. Entonces, en esa tabla de asignación de archivos, se tienen metadatos, que la definición de metadatos es datos acerca de los datos, es decir, atributos de los archivos que permiten a las aplicaciones ubicar dónde están esos archivos dentro de los discos. Son apuntadores a los espacios específicos en los discos. Entonces, el sistema de archivos también da esa interfase para que las aplicaciones puedan manipular esos archivos. Y sobre todo este componente veremos que es que corren los sistemas de bases de datos. Nosotros debemos estar claros que el procesamiento de datos, como los conocemos ahora, manejando bases de datos, no eran así de eficientes, sino que con el paso del tiempo lo que se trabajaba era solamente con archivos. Y un archivo tenía ciertas limitaciones respecto a las actuales bases de datos. Entonces, hay una evolución que se ha dado desde el almacenamiento en archivos hasta convertirse en las sofisticadas bases de datos que tenemos en la actualidad, que lo que han hecho es aumentar en mecanismos de seguridad, de eficiencia de acceso a los datos, la posibilidad de manejar múltiples usuarios conectados al mismo tiempo de diferentes partes del mundo y poder trabajar con grandes volúmenes de datos para generar información. No era al inicio tal como usted lo ve, y nosotros en este momento lo que vamos a hacer es darle un recorrido por la historia de cómo era eso, que a mí sí me tocó trabajar en ese tipo de herramientas, y ahora lo hacemos en base de datos de alto rendimiento, de alta disponibilidad y con posibilidades grandes de escalamiento, ¿no? Entonces, el procesamiento de los datos ha venido mejorando durante los años. Ha evolucionado tanto desde que nosotros dejamos de procesar tareas manuales, cuando ya aparecieron las primeras computadoras, y luego se tenían archivos, y esos archivos no se los podía manejar de manera aleatoria o de manera directa, sino que se procesaban de manera secuencial. De manera que si usted quería ir a un registro específico, el concepto de registro lo veremos en breve, es decir, a una fila específica, yo tenía que, si tenía un archivo, maestro de estudiantes, por ejemplo, y quería ir a un usuario, a un estudiante específico, tenía que comenzar desde el inicio a buscarlo hasta llegar al que quería. Entonces se procesaban de manera secuencial. Ya luego se manejó el procesamiento un poco más directo a los archivos, y también se trabajó siempre al inicio con estructuras limitadas respecto al ancho de cada campo o columna, que en breve referiremos a qué se refiere esto de campo o columna. Okay, muy bien.
Se trabajaba también en ambientes centralizados, es decir, un solo servidor en una red era local y todos accedían a esos archivos para llegar a lo que tenemos en este momento, base de datos distribuidas. Entonces, en la actualidad existen sistemas muy robustos donde se puede procesar gran cantidad de datos y con una variedad bastante heterogénea, es decir, de diferentes longitudes de tablas, para poder tener incluso una mayor velocidad de procesamiento a la que se tenía antes, porque se trabaja ya no con archivos, sistemas de archivos, sino como base de datos. Entonces, cuando se trabajaba con archivos, había una situación muy importante. Cada sistema, hablo del sistema informático, tenía sus propios archivos para el tratamiento y no había una abstracción de los datos. Entonces, esa falta de abstracción, ¿sí? Y esa falta de administración y esa falta de integridad de datos que ofrecían los archivos en ese momento, daban paso a errores y a una dificultad de construcción de sistemas escalables y flexibles. Entonces, esto se resuelve y es así como surgen las bases de datos, que vienen a resolver todas esas limitaciones que acabo de exponer, dando una capacidad de almacenamiento de grandes volúmenes, así como de resolver procesamiento de datos en línea. Uno de los postulados que tenemos en nuestra misión es que nuestros estudiantes salen con las competencias de trabajar en equipo y un poco de cosas más. Y siendo justos con esa misión, nosotros acá le damos esa posibilidad de que se formen en trabajar en cualquier ambiente, en cualquier grupo de trabajo. Por lo tanto, todos los equipos se van a realizar de manera aleatoria. Ni yo sé quiénes serán los que van a tocar. Entonces es así. Con la tecnología que tenemos, no podremos decir este no vive en la misma ciudad, porque usted tendrá los mecanismos de conexión para poder trabajar. Muy importante. La idea es que trabajen en equipos. Si alguien no trabaja en equipo, sencillamente no merece la calificación. Las carátulas que ustedes entreguen deberán ser con toda la nómina de integrantes, y si alguno no trabaja, le ubica al lado derecho, entre paréntesis, no participó. Porque la calificación yo la asigno a grupos. Son 130 estudiantes. Yo voy a hacer, 113 estudiantes, serán 10 estudiantes por grupo. Las tareas deben de distribuirlas de manera equitativa para poder llegar a esa entrega final de manera satisfactoria. ¿Ok? Revisando esa evolución de los sistemas de archivo, teníamos nosotros que cuando trabajábamos, ¿qué teníamos? Nosotros teníamos programas de aplicación. Esos programas de aplicación lo que hacían es resolverle los servicios a los usuarios finales. Sí, pero tenían esa limitante que yo expuse hace unos minutos, es que cada programa de aplicación definía y gestionaba sus propios archivos de datos. Este esquema fue útil y trabajó durante muchos años. Luego se dio la necesidad de ir cambiando eso. Temáticamente, nosotros podíamos decir que cada departamento tenía sus propios archivos y él utilizaba sus archivos. Cada departamento tenía sus programas de aplicación. Supongamos, yo tenía en el departamento de ventas,
yo tenía que ellos hacían una introducción de datos para emitir informes de ese tipo. Yo tenía por un lado el área de ventas, yo tenía rutinas propias de tratamiento de datos y se definían sus archivos para eso, para el sistema de ventas. Entonces yo tenía archivos de ventas. Si yo por otro lado tenía algo que manejaba contratos, que hacían exactamente lo mismo, pero dentro de su área de competencia. Introducían datos para generar informes, tenían rutinas de tratamiento de datos, definían sus archivos y habían programas de aplicación de contratos y archivos de contratos. Como también en el otro departamento tenía programas de aplicación de ventas y sus archivos de ventas. Si yo hago ventas, es a clientes. Si yo hago contratos, es a clientes. Y entonces aquí había un archivo común ya, pero eso no implicaba que usted tenía un solo archivo de clientes. En esa época, hace algunas décadas de años, lo que se manejaban eran archivos que venían a duplicarse. Y lo que se actualizaba en el uno, si no tenías mecanismos adecuados para que se sincronicen en el otro lado, ibas a generar cierto inconveniente y una pérdida de integridad de datos, que ya vamos a ver en detalle en qué consiste la integridad de datos. Okay. Entonces, vemos allí que había esa limitante. Más específicamente, pudiéramos hablar de las siguientes limitantes cuando trabajabas en sistemas de archivos. Primero, había una separación y un aislamiento de los datos. ¿Sí? Es decir, cada quien tenía sus datos y estaban por separado. En el caso de que tú requerías, al menos en un solo lugar, un archivo común. ¿Sí? Teníamos, por ende, una duplicación de datos y los programas dependían de los datos. Como lo dije hace un momento, ellos venían a trabajar solo sobre sus datos. Los programas de contratos tenían sus archivos de contratos, los de ventas, sus archivos de ventas. Es posible que los archivos y los sistemas de un área no eran en la misma plataforma, posiblemente, o en el mismo lenguaje de programación del otro departamento, lo que generaba una incompatibilidad entre formatos. Para resolver entonces estas situaciones, llegaban a generarse múltiples consultas a diferentes orígenes de datos y había una proliferación bastante grande de programas de aplicación para resolver esas consultas que vengan a extraer de los diferentes orígenes y dar al usuario final. Cuando hablamos de la separación y el aislamiento de los datos, era que yo tenía archivos aislados y separados. No tenían una integridad, no se hacía una validación de integridad. ¿Sí? Entonces, teníamos una limitación por la dificultad para emitir informes consolidados. Contrato está por allá y venta está por otro lado. Entonces, debíamos nosotros desarrollar programas de aplicación que vengan a sincronizar y consolidar primero antes de generar algún informe. Entonces, eso era un esfuerzo grande en programación. Me tocó mucho trabajar eso, pero de ello ya hace más de 20 años, 25 años que se tenían esos esquemas de trabajo. Inclusive no es que ya en esa época estábamos sin base de datos, sino que todavía no todas las empresas se automatizaban manejando bases de datos como en la actualidad. La duplicidad de los datos venía a darse porque cuando teníamos situaciones como la que grafiqué, ventas y contratos, cada uno podía tener su archivo maestro de clientes, y entonces eso llegaba a una duplicación incontrolada de archivos y por ende datos redundantes. No podías tener dos archivos, pero en esencia eso era lo que tenías para esa época.
Por lo tanto, consumías mayor almacenamiento en una época que el almacenamiento era muy caro, ahora no lo es tanto. Y tenías asociado la pérdida de la integridad. ¿Qué es la pérdida de la integridad de los datos? La integridad de los datos no es otra cosa que analicemos primero el concepto de íntegro. Dice, este señor es íntegro, es pulcro, no tiene fallas, pudiera ser. Eso se lleva al tema de los datos. Cuando tú tienes, por ejemplo, sígame gráficamente lo que voy a explicar, aunque lo veré más adelante, al final de la clase. Esto está aquí, al finalizar la clase, yo le voy a explicar el tema de la integridad pues, con mayor énfasis, ¿ok? Entonces, por ahora, especificarles que la integridad de los datos era tener datos inconsistentes donde podías tener padres sin hijos o hijos sin padres, algo así. Cuando hablamos de estos términos, es que un archivo maestro es un archivo padre y el archivo detalle viene a ser hijo y por lo tanto, si tú tienes un archivo maestro que es el archivo padre, por ejemplo, el maestro de empleados, y tú tienes el detalle de los roles, no podrías eliminar a un empleado si tiene roles generados. En esa época se eliminaba porque no habían validaciones. Y las validaciones que tú querías tenerlas, debías programarlas. En la actualidad no se hace eso. Las bases de datos te lo resuelven. Entonces, se llegaba con esa duplicación de datos a este tipo de inconvenientes, así como actualizaciones erróneas por tener descentralizados y tener dos archivos maestros de cliente. Por ejemplo, uno en contratos y otro en ventas. Cuando hablamos de la dependencia entre los datos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que nosotros, cuando teníamos que cambiar la estructura de un archivo, debíamos modificar todos los programas que acceden a ese archivo, porque si no, literal, me pasó muchísimas veces, se caía el programa, a pesar de que algún programa no accedía al campo o columna que tú estabas agregando. Pero el simple hecho de que ese programa accedía a un archivo que ha sido modificado en su estructura, hacía que tu programa, que no ha sido recompilado y generado un nuevo ejecutable, se caiga. Porque tú tenías que abrir un archivo y cuando abres un archivo ya le defines la estructura. Y como esa estructura ya cambió, se caía el programa porque no encontraba la estructura compatible de ese archivo. En la actualidad eso no pasa con las bases de datos. Entonces, lo que yo expuse, tenías que modificar todos los programas ante el cambio de alguna estructura en un archivo. Por lo tanto, existía una dependencia entre los datos y los programas. También tenías una dificultad para manejar la concurrencia en esa época, cuando trabajabas con archivos. Por ejemplo, si tú tienes un archivo maestro de productos donde tienen la existencia y están dos vendedores y el uno quiere vender cierta cantidad de unidades y el otro también, si es el mismo producto, pudieran llegar a tener conflictos y caerse los programas. Entonces, no había una forma clara del manejo de concurrencias en esa época. Y si tú querías que no ocurra eso, tú tenías que programar esas acciones. Tú tienes que decir, yo llegué primero y bloqueo el archivo para que nadie lo vea o nadie lo pueda modificar hasta que yo libere ese archivo. Y eso era una forma de mantener algo primero de la concurrencia y luego de la integridad de datos. Los formatos de archivos, como anticipé, eran incompatibles. Puede ser que en la misma empresa tú tenías archivos en COBOL. COBOL es un lenguaje bastante viejo que era orientado a los negocios, es decir, para trabajar con empresas nada más. Y el otro era el lenguaje C, que todavía existe,
todavía se utiliza para propósito general. Entonces, eso te llegaba a tener una cantidad de diferentes formatos y que ellos eran incompatibles. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una dependencia entre los datos y los programas. Cuando teníamos esto, había que hacer una gran cantidad de esfuerzo para poder tener la flexibilidad necesaria, pero esto implicaba una alta cantidad de programación. Existían múltiples consultas para poder generar los informes que requerían. Entonces eran muchos programas que estaban incluso sueltos para generar reportes virtuales que requerían los usuarios. Y en esa época no había un mecanismo de seguridad ni de integridad de datos. Entonces, si usted tenía nuevos requerimientos, ¿sí?, tenía que casi que volver a programar o solicitar modificaciones para que le resuelva. No era muy flexible con las aplicaciones que se desarrollaban y corrían sobre sistemas de archivos en aquellas épocas. Si se llegaba a caer el servidor de archivos, esas caídas no eran como en base de datos, que tú las recuperas fácilmente. Más tiene opciones de recuperación. Los sistemas de archivos no tenían opción para recuperar ante fallas. Si querías compartir archivos, esa actividad era bastante limitada en esa época en los sistemas manejadores de archivos. Ok. Hasta allí esta parte teórica. Y quisiera saber si hay alguna inquietud. Hasta aquí, alguna consulta. Bueno, al no existir consulta, vamos a ir al detalle que les había anunciado antes y vamos a revisar lo que es la integridad de datos con algo un poquito gráfico. Como anticipé, ¿qué es la integridad? O sea, si esta persona es íntegra, o sea, es bien portada, está bien. Entonces, los datos que no tengan problemas, que sean consistentes, a eso se refiere la integridad de datos. ¿Ok? Si nosotros pudiéramos tener un archivo, llamémosle por ahora archivo, que se llama departamento, y tenemos aquí dos atributos, o campos o columnas, ID de departamento y nombre del departamento. Eso por un lado. Ya, yo puedo tener aquí un ejemplo, ¿no?, de contenidos de esa tabla o archivo. Yo tengo aquí, hay departamento 1, contabilidad, y departamento 2, tickets, ¿sí?, tal como están aquí la estructura y a la derecha los contenidos. Luego yo tengo una entidad, también como se conoce, así será al inicio, como le vamos a llamar, entidad, que contiene ID de empleado, nombre del empleado, fecha de nacimiento y el ID de departamento. ¿Ok? Ejemplos de contenidos, allí tenía yo el empleado 1, Katiuska, y que tiene el ID de departamento 1. Y Olger, que tiene el ID de departamento 2. Pregunto, ¿esos datos son consistentes? Sí, porque sí existe el departamento 1 y sí existe el departamento 2. Las tablas en base de datos deben tener una relación. La flecha indica cuál es la tabla padre y cuál es la tabla hijo. De acá, o a la cual está subordinado. Los empleados está subordinado a departamento a través del código ID departamento, que es una clave foránea,
Más adelante revisaremos eso en detalle. Por ahora entender que debe existir un campo común para que exista relación entre esas dos tablas, cantidades. Entonces, también, yo le había dicho, tabla maestra o tabla padre o tabla fuerte, es aquella principal. Y, y empleado está subordinado a departamento. ¿Sí? Por lo tanto, esa sería la tabla hijo, la tabla detalle o la tabla débil. Muy bien. Si yo quiero eliminar el departamento TIC, tal cual como yo le pongo ese símbolo rojo allí, ¿sí? ¿Yo podría eliminarlo con esos contenidos que tengo? No, no puedo hacerlo, porque el departamento TIC tiene asociado a OLG con el ID de departamento 2 que está aquí. Eso es controlar la integridad de datos. En base de datos usted no tiene que programar esto. Simplemente la relación la debe hacer bien porque él controla todo, lo de integridad de datos. Esa es una propiedad de las motores de base de datos. ¿Ok? Otra cosa de la integridad también aquí, como para revisar. Yo pudiera eliminar a Oliver y los datos siguen siendo íntegros. Sí. Pudiera eliminar contabilidad. No, porque la contabilidad tiene asociado a Katiuski. Bueno, la clase es puntual a lo que teníamos que revisar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, hasta allí nuestra sesión de hoy. Los invito en los minutos que quedan a procesar los recursos de la semana anterior para poder estar así atentos. Por favor, active su cámara Blanca y luego Nicole para la intervención que han solicitado. Adelante, Blanca. ¿Cuál es su inquietud? No la escucho. No la escucho, Blanca. Por favor. Si tiene algún problema con el audio, puede escribir. Entonces pasamos a la siguiente compañera que era quién, Nicole. Adelante, Nicole. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Nicole Garzón. Sabe que yo estaba revisando la plataforma y a mí no me sale ningún sílabo cargado. A ver, en- señorita, ese tema fue resuelto al inicio. Por favor, si tienen equipos, no fue resuelto. Bueno, sí fue resuelto parcialmente. Ya se explicó al respecto. Lo invito a ver esta grabación y ya tendrá la respuesta de eso. Aprovechemos alguna cuestión puntual a la clase de hoy. Y discúlpeme, en sincronía debemos ser muy eficientes con el tiempo. Preguntas que ya fueron resueltas, yo los remito a que revisen la grabación porque a partir de hoy ya esta clase es un recurso más de aprendizaje. Y eso ya se contestó aquí en esta clase. ¿Alguna otra inquietud? Y discúlpame, Nicole, de pronto te conectaste un poquito después de la explicación de dónde está. Por favor, compartan. Entiendo deberán tener algunos grupos ustedes, de los que ingresó desde el inicio, que ya tienen el acceso a las 3 clases que han pasado. 2 asincrónicas y una sincrónica. ¿Alguna otra inquietud? No, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Listo. A partir de este momento, esta clase es un recurso de aprendizaje más. Los invito, por favor, a revisar esta clase. Ya sería la cuarta, 2 sincrónicas, una sincrónica. Y estaremos participando activamente en la siguiente sesión con una actividad sincrónica que no la voy a hacer desde el inicio para dar tiempo a que se conecten porque a veces están en trabajo. O sea, no está dentro de la ponderación de evaluaciones directas, pero sí al top 3 se le reconocerá como actuación puntos adicionales. Que tengan
un excelente inicio de semestre. Muy buenas noches.